A Pablo Meliquio, psicólogo, ya lo tenemos con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido al Interactivo. ¿Cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por sumarte, Pablo, y bienvenido, como siempre, a este espacio, ¿no? Y es un poco lo que realmente nos preguntamos. Cuando suceden este tipo de tragedias colectivas, ¿cómo se maneja el duelo? ¿Cómo si sobrevivimos, ¿no? ¿Cómo quedamos? Sí, en principio el duelo es algo natural. Todos los seres humanos en el curso de la vida tenemos que transitar por algunas pérdidas. Esos son los duelos más complicados, las muertes, ¿eh? Porque hay otro tipo de duelos. Ujú. La muerte de un ser querido, si es repentina, como en el caso de algunas tragedias o accidentes, es mucho más difícil porque no estamos preparados. Cuando hay una enfermedad, esa enfermedad lo que va haciendo es anticipando la muerte, a pesar de que a veces uno pueda tener esperanza, el paso del tiempo, si la persona amada empieza a complicarse de su salud, ya nos va preparando para ese duelo. Y el duelo siempre es difícil, por eso antes la gente se vestía de negro, se dejó de utilizar eso. El duelo, de alguna manera, Freud decía, la vida ensombrecida, ¿eh? Es la vida toda capturada por esa ausencia, por eso Ujú. el negro, ¿no? El negro del alma, el negro de las emociones, todo es oscuro. Y es un momento muy difícil, ¿no? Que hay que pensar que, en definitiva, se necesita de tiempo para transitar un duelo. Con el paso del tiempo, a veces se habla de un año, el primer año es el más difícil y al principio, digamos, lo que sucede es básicamente una negación de la realidad, enojo, enojo con la realidad, con Dios, la no aceptación, y Ujú. después despacito se va cayendo en esa realidad y uno tiene que ir viendo cómo se reconcilia con la vida. Ujú. Chapa. Yo me imagino en ese sentido, cuando se habla de la pérdida, eh, cómo se trata la pérdida repentina. Porque una cosa es cuando vos tenés una persona que sabés cuál va a ser el destino, que tiene una enfermedad, y cuando tenés esa pérdida repentina, de un momento a otro te dicen, generalmente yo siempre dejo el teléfono prendido a la noche, porque generalmente las malas noticias llegan de noche. Nunca te llegan un miércoles a las 2 de la tarde, sino siempre de noche. Cuando te avisan de repente que pasó algo por un accidente, lo que sea, me imagino que primero está el estado de shock, después está el dolor, todo lo negro que decía recién Pablo, y después empieza a venir la resignación. Es que es como que un periodo más largo, más allá de que sea de golpe, ¿no? Cuando la muerte es repentina, el duelo es mucho más complejo y las Mm. consecuencias a posteriori también son más difíciles de tramitar. Por eso, para entender esto, duelos hay desde el inicio de la vida. De hecho, el pasaje de etapas de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, las etapas de la vida no se cursan sin duelo, se tiene que dejar atrás un tiempo perdido, un tiempo que no va a volver, el cambio del cuerpo, los hijos que se van de la casa, Ujú. El nido vacío. separaciones. El nido Hay, vacío. hay, claro, hay un montón de duelos que están Ujú. ligados a la vida y hay otros duelos que están ligados a la muerte. Los ligados a la vida son mucho más fáciles de tramitar. ¿Eh? Vuelvo a decir, no es lo mismo aceptar que los hijos crezcan y se tienen que ir de casa, y es natural, pero Ujú. aún así hay un duelo que es aceptar que ya no dependen de uno, que crecieron, que armaron sus propias vidas. Duelos como estos, tras una tragedia, son más difíciles porque no te prepara la vida para eso, ¿no? En cambio, cuando hay una enfermedad y si la persona que se está enfermando va agravándose su cuadro, de alguna manera empezamos a tramitar ese duelo. Pero el duelo, cualquiera de los duelos, tiene una primera etapa que Ujú. es enojo y no aceptación de la realidad. Por eso muchas personas incluso siguen hablando en presente, siguen nombrando al muerto como si estuviera ahí, son capaces de agarrar el teléfono distraídos para mandarles un mensaje de texto o un llamado telefónico. Hay como una cuestión de confusión, es un Ujú. cuadro confusional por no aceptación de la realidad. Después, cuando va pasando el tiempo, bueno, es empezar a aceptar la pérdida, aceptar la muerte y trabajar con las sensaciones. Siempre digo que
que frente a las problemáticas de la vida, lo mejor es no quedarse callado, hablar, pedir ayuda, porque después, si no, es mucho más difícil tramitar cualquier emoción negativa. Pablo, te pregunto, no desde el lado de la víctima, ¿sí?, sino desde el lado del acompañante. ¿Qué es lo que se aconseja para la persona que está al lado de la que está sufriendo esta situación? ¿Qué se recomienda para acompañar? ¿Qué se recomienda para decir una palabra justa y que esa palabra que vos digas no genere una reacción negativa a la que vos estás esperando? ¿Qué es lo que se recomienda desde la psicología? Frente a un duelo, de la misma manera que frente a una enfermedad física o mental, creo que lo más importante es la presencia, tener cerca a alguien que te acompañe, y no es tan importante las palabras, ¿eh? Me parece que ahí las palabras siempre quedan cortas, nunca terminan de ser escuchadas del todo, pero sí, cuando vos estás mal y al lado tuyo hay alguien que te ceba un mate, o te da un abrazo, o te pregunta cómo estás, habilita la posibilidad, primero, del respeto, ¿no? Respetar al que está transitando una enfermedad, un duelo, alguna problemática. Siempre nos vamos a acordar de quién estuvo al lado nuestro en un momento difícil, y no tanto de qué nos dijo, ¿no? Así que lo importante es ponerse a disposición de alguien que está mal y poner la mirada amorosa. Creo que es muy importante poner una mirada amorosa, una mirada contenedora, escucha, y no tanta palabra y menos consejo. Por sobre todas las cosas, preguntas, ¿eh? Claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Querés hablar? ¿Qué necesitas? Abrir la posibilidad del diálogo. Claro, aparte, porque es muy difícil saber qué decir. No. Entonces, para mí es meterse en camisa de 11 varas, entonces, no hay que decir nada, hay que preguntar algo y preparar un mate, sentarte y esperar como decía Pablo, preguntar de qué quiere hablar o sobre qué quiere hablar. Y en el caso de las personas que les cuesta superar más estas situaciones, hay una recomendación, porque vos me hablabas de esto de acompañar en el momento que pasó, pero este luto o esta situación va transitando en el tiempo, y uno, el que acompaña generalmente, porque también es complejo para el que acompaña, porque ya va a pasar un tiempo, va a pasar un mes, 2 meses, 3 meses, y por ahí la persona le cuesta salir. ¿A partir de qué? Le va a costar salir. Claro, sí. ¿A partir de qué tiempo uno ya, sobre todo el acompañante, puede empezar a accionar de otra manera? El duelo, siempre vamos a pensar en cosas generales, Sí. pero acá lo importante es el caso por caso, la persona en particular, porque hay gente que a lo mejor viene ya con un cuadro depresivo y tiene que transitar un duelo, entonces se puede complicar su depresión. No, siempre hay que tener en cuenta cómo estaba esa persona antes de la muerte de un ser querido, antes de una separación, antes de perder el trabajo, jubilarse. Depende en qué estructura de personalidad y depende en qué momento de esa persona caiga el duelo, puede ser más difícil de transitar o no. Aún así, cuando hablamos de un duelo, hablamos que aproximadamente es un año. Un año, ¿por qué? Porque es el tiempo donde vas a ir recorriendo cada primer día del día que no está esa persona. El primer cumpleaños, la primera Navidad, el primer aniversario que no está. Siempre va a haber, hasta que pase un año, un día que te va a remitir a que el año pasado esa persona estaba. Cuando pasa el año, de alguna manera ya empezás a transitar la ausencia definitiva. Pero hay personas, en relación a tu pregunta, hay personas que no pueden salir del duelo, y eso se llama duelo patológico. Cuando pasa el tiempo y no aparece el alivio, entonces hablamos de duelo patológico o melancolía.